Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias del mundo del espectáculo y por supuesto drama turco. Hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan: Kerem Bürsin, Hande Erçel y el manager de Hande. Sí, lo escucharon bien. Furioso, ¿qué hizo el manager de Hande Erçel? Todo revelado. Prepárense para sumergirnos en una historia llena de secretos, especulaciones y, por qué no, un poco de polémica. ¿Están listos para saber qué pasó realmente? Pues quédense hasta el final porque este vídeo está lleno de información que, créanme, no querrán perderse. Y antes de empezar a desgranar este tema tan candente, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo contenido. Y si les gusta lo que ven, no duden en dejar un like, eso nos ayuda un montón. Empecemos. Todo comenzó con la ruptura, o mejor dicho, con el final de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una noticia que en su momento conmocionó a muchos fans. Para aquellos que no lo recuerdan, o son nuevos en el mundo de las series turcas, Kerem y Hande se conocieron en el set de Love is in the Air, y su química traspasó la pantalla. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público, y sus redes sociales eran un festival de fotos románticas, mensajes de amor y, bueno, todo lo que esperas de una pareja enamorada. Las miradas cómplices, las declaraciones de amor, los viajes románticos. Todo era perfecto, o al menos, así parecía desde fuera. La pareja irradiaba felicidad, y sus seguidores se deshacían en elogios y muestras de cariño. Era la viva imagen del cuento de hadas moderno, con dos estrellas de la televisión turca encontrando el amor en el set de rodaje. La serie Love is in the Air no solo conquistó a la audiencia por su trama romántica y divertida, sino también por la palpable conexión entre sus dos protagonistas. La química entre Kerem y Hande era innegable, y esa misma chispa se trasladó a la vida real. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Después de un tiempo, los rumores sobre una posible crisis en la relación comenzaron a circular. Y claro, como suele pasar en estos casos, las especulaciones sobre el motivo de la ruptura se dispararon. Que si diferencias irreconciliables, que si agendas incompatibles, que si, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero lo que quizás no sabíamos, o no le habíamos prestado la suficiente atención, es el papel que pudo jugar el manager de Hande Erçel en todo esto. Aquí es donde entra en juego nuestra protagonista del día, la persona encargada de guiar, proteger y, por supuesto, gestionar la carrera de Hande. Un manager no es solo un intermediario, es el cerebro detrás de la imagen de una estrella. Es quien negocia contratos, elige proyectos, maneja la imagen pública, y en definitiva, quien decide en gran medida qué rumbo tomará la carrera de su representado. El trabajo de un manager es multifacético. Además de negociar contratos lucrativos, el manager es el encargado de analizar y evaluar las ofertas de trabajo que recibe su representado. Debe tener un ojo crítico y discernir cuáles son los proyectos que mejor se adaptan a la imagen y aspiraciones de la estrella. Un buen manager no solo busca el beneficio económico, sino también el crecimiento profesional y la proyección a largo plazo de su cliente. El manager también se ocupa de la imagen pública de la estrella. Esto incluye el control de las redes sociales, la gestión de entrevistas y apariciones en eventos, y la comunicación con los medios de comunicación. Un manager experimentado sabe cómo manejar las crisis de imagen, cómo proteger la reputación de su cliente y cómo crear una imagen atractiva y consistente. Ahora bien, ¿por qué el manager de Hande podría ser el foco de la furia, como dice nuestro título? Pues, hay varias teorías. Una de ellas, y quizás la más comentada en los medios turcos, es que el manager no veía con buenos ojos la relación entre Hande y Kerem. ¿Por qué? Bueno, hay varias posibles razones. La primera, y bastante común en el mundo del espectáculo, es que consideraba que la relación estaba afectando la imagen profesional de Hande. ¿Cómo? Pues al dedicar tiempo y atención a la relación, Hande podría estar descuidando su carrera, rechazando proyectos interesantes, o perdiendo oportunidades importantes. Imaginemos la situación: Hande en la cima de su carrera, con una agenda apretada llena de rodajes, eventos y compromisos publicitarios. La relación con Kerem, por muy idílica que parezca, inevitablemente consume tiempo y energía.
El manager, preocupado por la trayectoria profesional de Ande, podría haber visto en la relación un factor de distracción, un obstáculo para alcanzar nuevos logros y una potencial amenaza para su futuro. Además, en un mundo tan competitivo, una relación pública, sobre todo una relación tan expuesta como la de Kerem y Ande, puede generar controversia. Los rumores sobre conflictos, peleas y discusiones pueden dañar la reputación de la actriz y afectar su atractivo para las marcas y los productores. Un manager con la responsabilidad de proteger la imagen de su representado podría haber visto la relación como un riesgo. La exposición mediática, el escrutinio constante de los fans y la posibilidad de escándalos son factores que un manager debe tener en cuenta. Un error, un comentario desafortunado, una foto comprometedora, cualquier cosa puede convertirse en un problema de imagen. Otra teoría un poco más especulativa pero también válida, es que el manager pudo haber tenido intereses económicos en la ruptura. ¿Cómo? Bueno, al finalizar la relación, Ande podría estar más disponible para aceptar nuevos proyectos, como campañas publicitarias, series, películas, etc. Y el manager, al negociar esos contratos, podría obtener mayores beneficios económicos. Esto, por supuesto, son solo especulaciones, pero en el mundo del espectáculo, el dinero es un factor muy importante. El mundo de la publicidad es un ejemplo claro. Una estrella soltera y sin pareja es vista como una imagen más atractiva para ciertas marcas. Los anunciantes buscan asociar su producto con una imagen de éxito, independencia y libertad. Una ruptura sentimental, por dolorosa que sea, puede abrir nuevas puertas profesionales y oportunidades de negocio. El manager, al tener la responsabilidad de negociar los contratos, se beneficia directamente de la mayor demanda y del aumento de los ingresos. También se dice que el manager, al tener el control de la imagen pública de Ande, podría haber ejercido cierta presión para que la relación terminara. Controlando sus apariciones públicas, las entrevistas, las redes sociales, y hasta las declaraciones a los medios, el manager podría haber influido sutilmente en la percepción del público sobre la pareja, sembrando dudas y alimentando los rumores de crisis. Esto, por supuesto, es una estrategia muy delicada, pero en el mundo del espectáculo, todo vale para conseguir un objetivo. La manipulación de la imagen pública es una herramienta poderosa. Un manager puede controlar lo que se dice y lo que se muestra, utilizando la información de manera estratégica para influir en la opinión pública. Filtrar información a los medios, controlar las publicaciones en las redes sociales, evitar ciertas preguntas en las entrevistas son algunas de las tácticas que se pueden utilizar. El objetivo es crear una narrativa favorable, proteger la imagen de la estrella y controlar el daño en caso de crisis. ¿Pero qué pruebas tenemos de todo esto? Bueno, la verdad es que la información es escasa y en gran medida basada en rumores y fuentes no oficiales. Pero a pesar de esto, hay ciertos indicios que sugieren que la relación entre el manager y Kerem Bürsin no era precisamente la mejor. Se dice que hubo desencuentros en eventos públicos, en redes sociales y en algunos círculos cercanos a la pareja. También se habla de algunas decisiones profesionales que, supuestamente, favorecían la carrera de Ande por encima de la relación. Los rumores son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Las fuentes anónimas, los testimonios de personas cercanas, las supuestas filtraciones, todo contribuye a crear un ambiente de especulación y misterio. Es difícil distinguir la verdad de la mentira, pero los indicios, por pequeños que sean, pueden ser reveladores. Los desencuentros en eventos públicos, por ejemplo, sugieren una tensión entre el manager y Kerem. Las decisiones profesionales que favorecen a una parte sobre la otra también pueden ser interpretadas como una señal de conflicto. Y por supuesto está el hecho de que después de la ruptura Ande continuó trabajando con su manager, mientras que Kerem Bürsin, al parecer, no tenía una buena relación con él. Esto por sí solo no es una prueba definitiva, pero sí es un indicio de que la relación entre el actor y el manager no era del todo fluida. La continuidad laboral es un factor importante. Si la ruptura sentimental hubiera sido un evento completamente ajeno al trabajo, es probable que Ande hubiera seguido trabajando con su manager como si nada hubiera pasado. Sin embargo, si la relación entre el manager y Kerem era problemática, es lógico que el manager se posicionara del lado de su cliente y que Kerem, a su vez, no se sintiera cómodo con la situación. En cuanto a Kerem Bürsin, el actor no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, y tampoco ha hecho declaraciones sobre el supuesto papel del manager en la ruptura. Eso sí, Kerem ha continuado su exitosa carrera en el mundo de la actuación,
con proyectos interesantes y una legión de fans que lo siguen y lo apoyan incondicionalmente. La discreción de Kerem es comprensible. En el mundo del espectáculo, los conflictos personales se suelen mantener en privado, por el bien de la imagen y de la carrera profesional. Las declaraciones públicas solo sirven para avivar el fuego y para generar más polémica. Kerem, como un profesional experimentado, ha preferido centrarse en su trabajo y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Así que, en resumen, la furia a la que hace referencia nuestro título podría estar relacionada con el supuesto papel que jugó el manager de Ande en la ruptura de la pareja. Un manager que por diferentes razones, podría haber visto la relación como un obstáculo para la carrera de Ande, y que a través de diferentes estrategias, podría haber influido en el fin de la misma. ¿Es todo esto verdad? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí es cierto es que en el mundo del espectáculo, las relaciones y las decisiones profesionales están íntimamente ligadas, y los managers, a menudo, juegan un papel crucial en la vida de las estrellas. Y en este caso parece que el manager de Hande Erçel, de una forma u otra, tuvo algo que ver en la historia. El caso de Hande y Kerem es solo un ejemplo de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Los managers, los publicistas, los agentes, los productores, todos tienen un papel que jugar. El éxito de una estrella depende de la combinación de talento, trabajo duro y, por supuesto, de un buen equipo de profesionales que la respalden. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el manager de Hande tuvo algo que ver en la ruptura? ¿Creen que el papel de los managers es a veces subestimado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y discutir estos temas con ustedes. Es importante recordar que esta es solo una especulación basada en rumores y fuentes no oficiales. La verdad, como suele suceder, puede ser mucho más compleja y matizada. Sin embargo, es innegable que la historia de Hande y Kerem ha generado muchas preguntas y ha puesto de manifiesto la importancia del papel de los managers en el mundo del espectáculo. Y para terminar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.